Esto quiero que sepan todos que lo hago con la convicción de que este país está transitando por el camino correcto. Y yo quiero ser parte de eso. Y siento que hoy estoy volviendo a mis propios orígenes. Aquel que escribió Don Jaime Peña, fundador del Partido Colorado y quien lleva hoy el nombre de la seccional número 1. Así que muchas gracias. Muy buenas noches, amable teleaudiencia. Estamos aquí, sí, ya ustedes lo vieron, con un debate imperdible esta noche, escuchándole al precandidato a la presidencia de la República, el exministro de Hacienda, el economista Santiago Peña. Muy buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Buenas noches, Seba. Un placer por compartir contigo acá en tu programa y a través tuyo a toda la audiencia. Muchas gracias por acceder a la invitación. Veíamos, señor ministro, para mí siempre me voy a referir como ministro, porque uno dice que nunca deja claro los que me llaman a mí diputado, por lo menos saco ventaja. Le digo, diputache es la marcante, por lo menos creo que esa es una ventaja que tenemos. Veíamos ahí un momento icónico, un hito en tu vida, Santiago. ¿Qué pasó después de ese día en tu día a día, el día que decidiste correr para la presidencia de la República? Bueno, en realidad ese fue el día que me afilié al partido, fue el día de la convención. ¿Lo tenías decidido antes el tema de la carrera a la presidencia? No, jamás. Ni en mis sueños más locos me hubiese imaginado ser candidato a presidente de la República. No fue lo que me motivó para afiliarme al Partido Colorado, simplemente la decisión de ser parte de algo en lo cual yo me sentía identificado, así como lo dije en ese momento antes de firmar. Yo lo había decidido ya varios meses antes y mi familia, mis amigos más allegados sabían de esta decisión y bueno, los desafíos que se fueron dando las semanas previas, la semana de la convención cuando se hablaba de que ya se iba a plantear, principalmente pidiendo la destitución del ministro del Interior. Y bueno, yo le planteé al presidente, algo ya lo veníamos hablando hace mucho, le dije, presidente, si se da esto, yo con mucho gusto me voy a afiliar. Yo ya he tomado la decisión de afiliarme al Partido Colorado. Jamás se me hubiese pasado por la cabeza ser candidato a nada en ese momento. Y bueno, así se dieron las cosas. Esto fue el 29 de octubre. Continuamos, ¿verdad? No pasó absolutamente nada los días después, más que un poco de ruido que se generó. Si mi actitud como ministro iba a cambiar, finalmente no cambió. Seguí desempeñándome como ministro de Hacienda de manera normal y fiel a mis convicciones. Hasta que llegó el mes de abril, luego de que se había rechazado ya la enmienda. La propuesta de la enmienda constitucional y donde se empezaron a barajar otras propuestas y el presidente ahí me dice, Santi, tu nombre suena dentro de una lista de candidatos y es la primera vez en la cual yo me di cuenta que podría ser candidato a la presidencia de la República. Me dijo, tenés que salir a hablar con las bases, si hay algo yo no te puedo dar el cariño de la dirigencia del partido, así que así lo hice. Salí a recorrer 17 departamentos y bueno, la historia ya la conocen, han pasado 90 días. Básicamente iba a esa convención sabiendo que había un deseo de la mayoría de los convencionales de que los ministros, o por lo menos los más representativos, sean colorados. Sí, había un cuestionamiento ya de varios meses hacia el ministro del Interior, Francisco de Vargas, que claramente más allá de su afiliación lo que se cuestionaba muchas veces era la situación de la seguridad a nivel nacional, ¿verdad? Que esto no pasa simplemente por una persona, pero bueno, políticamente se había utilizado, entonces se argumentaba mucho sobre su condición de afiliado al Partido Liberal. Entonces era obvio de que si era ese el justificativo, ¿por qué no pedir que no todos sean afiliados al Partido Colorado, pero cuanto menos no estén afiliados a otro partido político? Y éramos solamente Francisco de Vargas y yo los que estábamos en el gabinete afiliados a otro partido político. Hay algo, yo siempre acá hay que hacer un punto de aparte para una persona como vos que tenés también una familia. El rol de la familia, tus hijos, tu esposa, ¿qué te dicen cuando se acerca a esa decisión en el mes de abril? ¿Qué cambia sustancialmente en tu vida? Yo puedo tener algunas ideas, pero la verdad que una decisión tan grande como esta no es lo mismo una candidatura a diputado que una candidatura unipersonal. Esta es una candidatura unipersonal, lógicamente. Sí, es una responsabilidad enorme, Seba, ¿verdad? No puedo desconocer una responsabilidad personal, política, pero también una responsabilidad generacional. Hay toda una generación de que hoy está apostando, nosotros no podemos fallar.
Estoy seguro que te habrá pasado a vos también en tu vida política, el peso de representar a esa generación, el 70% de los paraguayos menores de 70 años, de 40 años, perdón. Entonces, ha cambiado mucho, por supuesto, días mucho más intensos, pero la realidad es que la convicción es la misma convicción que tuve para asumir el cargo de miembro del directorio a los 32 años o ministro de Hacienda a los 35. Y bueno, claramente esto es lo que ha determinado para poder aceptar de manera directa y también el apoyo de la familia. Obviamente yo no soy nuevo en lo que es la vida pública, ¿verdad? Porque no he sido siempre un actor político, pero sí siempre en la vida pública desde cargos de mucha relevancia como el directorio del BCP o como el Ministerio de Hacienda. Ahí hay un punto que te quiero, porque son dos temas que se juntan. Se habla mucho de la forma que llegaste al Banco Central. Algunos dicen, y te digo porque a mí no me consta, que llegaste de la mano del Partido Liberal y que hay como una especie de traición ahí. ¿Tenés temor? A ver, ¿tenés temor de que la gente pueda, cuando digo la gente hablo principalmente de ese voto joven, crítico, juvenil, al cual evidentemente se juega el Partido Colorado en con tu candidatura, pueda considerar o pueda sopesar de que ese fue un acto, entre comillas, de infidelidad partidaria antes que un acto de coraje y valentía, Santi? Mira, es interesante lo que mencionaste, ¿va? Porque esto ha sido utilizado mucho en el ámbito político, pero nadie ha tomado el trabajo de preguntarle a los actores principales en esta trama, ¿verdad? ¿Quiénes son los actores principales? Por un lado, Jorge Corvalán y Benigno López, quienes eran presidente y miembro del Consejo del Banco Central. Cuando me proponen a mí, se origina a partir de ello. De hecho, Benigno López es el que me contacta estando yo en Estados Unidos trabajando para el Fondo Monetario, y luego se formaliza a través de una resolución del directorio proponiendo al equipo económico. El segundo actor no hubo participación de ningún político liberal. De ningún político, directamente ellos. Segundo escenario, entra ya a tallar Dionisio Borda, ministro de Hacienda, jefe del equipo económico, donde se discute esta candidatura y el equipo económico le sugiere al presidente Fernando Lugo que yo podría ser la persona indicada. Y la tercera persona es el expresidente Fernando Lugo, quien remite mi nombre al Poder Legislativo pidiendo la venia por parte del Senado. Entonces, las tres personas o los tres grupos de personas han ratificado esto en varias oportunidades, pero se sigue insistiendo de que mi designación había sido por parte como un cupo del Partido Liberal. De hecho, hay personas a las cuales se le pueden preguntar, como por ejemplo el ex senador Orlando Fioroto, hoy concejal municipal, quien fue el secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que fue uno de los pocos firmantes en donde se da la venia para que se pueda tratar esto en el Pleno del Senado. Después estamos la lista de los senadores que votaron, y ahí están los senadores del Partido Colorado, están los senadores del Partido UNAC, y también estaban los senadores del Partido Liberal, por supuesto, que dieron la confirmación para mí, como también se la dieron a Rafael Lara y a Roland Holst. Una pregunta, Santiago, ¿tenés el hábito de la lectura? ¿Hay algún libro que te haya llevado, te haya inspirado motivacionalmente en la política para lanzarte a este desafío? No, más que libros, sí te puedo decir que la experiencia desde el cargo de ministro de Hacienda y haber tenido contacto con otros ministros de Hacienda con un perfil mucho más político. Yo en los 2 años y medio que desarrollé siendo ministro de Hacienda, también desarrollé una relación muy cercana con el ministro de Finanzas y Economía y Finanzas del Uruguay, Danilo Astori. Fue presidente de la República en Uruguay, un político de una trayectoria realmente impecable en el Uruguay, y del quien aprendí muchísimo sobre la política fiscal y la política en general. Luego también me ha tocado en el momento cuando fui acompañando al presidente a España en misión oficial, y bueno, conocer al ministro de Finanzas de España, también un político, miembro del Parlamento español. Entonces uno se va dando cuenta de que estos cargos realmente tienen un perfil de muchas políticas públicas, pero también esto lleva a la política electoral, a la política partidaria. Entonces, sí, evidentemente. Porque acá lo miramos con mucho prejuicio, ¿verdad? No, los técnicos por un lado, los políticos por otro lado, y realmente ni los técnicos son los impolutos que están en el monte, en los Olimpos, ni los políticos son todo lo malo que está en donde no hay que involucrarse. Realmente son
son simplemente prejuicios. Me Y decía yo un lo amigo, entendía te cuento, así. me decía un amigo cuando yo empecé la carrera política, me decía, nadie es tan bueno ni nadie es tan malo en la política. Así mismo. Cuando yo daba los Ni los primeros buenos pasos. son tan buenos, ni los malos son tan malos. Exactamente. Santiago Peña, ¿con qué político paraguayo en la historia se identifica? Si tenés que elegir pensando en la posibilidad de ganar las elecciones, primero la interna y luego las generales. Sí, o sea que no sé si yo no soy tanto de buscar una persona y tratar de copiar, porque cada uno es su propia persona diferente. Pero sí te puedo decir de que me estimula muchísimo lo que vivió el Paraguay en su periodo de la independencia, 1811. Porque yo siento que hoy estamos viviendo un momento muy similar. ¿Qué es lo que pasó en 1811? La región estaba pasando por una convulsión muy importante. Veíamos procesos de independencia en otras zonas del continente. Y sin embargo en Paraguay se dio algo diferente. Acá no vino ni José de San Martín, ni Simón Bolívar, sino que fueron jóvenes paraguayos que dijeron: nosotros queremos ser dueños de nuestro destino, queremos forjar futuro de una nación independiente. Y hoy lo que yo estoy buscando es poder movilizar primero a todo un partido en base a un objetivo, y a partir de ahí poder unir a toda una sociedad, a todo un país en base a un objetivo común, como hacemos del Paraguay una nación independiente, pero una nación mucho más grande, una nación que le cuide más a su gente, que esté realmente en función de aquellos más necesitados. Yo creo que eso se puede hacer. Eso requiere de un liderazgo, de una visión, pero finalmente de una capacidad de poder convencer a toda una generación de que el Paraguay está llamado a ser un país mucho mejor. Excluyendo a esos jóvenes, a Gaspar Rodríguez de Francia, me supongo, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Yo no quería no digo para prepararnos, ¿verdad? ¿Cómo? Digo para prepararnos, digo, ¿verdad? Sí, bueno, vos sabés que yo soy descendiente directo de José Gaspar Rodríguez. No, claro, pero es una broma nada más. No quería mencionarlo a él. Sí, no digo obviando, ¿verdad? La experiencia, pero también es como descontextualizar, ¿verdad? Hay que haber vivido en aquella época. Santiago, los tres pilares quiero hacerte una pregunta programática porque tiene mucho que ver con lo que aquí tenemos en encuestas que vamos realizando. Educación, salud y generación de trabajo, los tres pilares de tu campaña. Y la seguridad, te digo esto porque hay un 95% según las encuestas de personas que dicen hoy que el principal problema del paraguayo es la inseguridad. Sí. ¿Qué respuesta pensás darle a eso? Lo cual no sé si lo tuviste pensado, se evaluó o cómo pensás abarcar ese ámbito de inseguridad que siempre es muy amplio, ¿verdad? Uno no puede decir qué uno siente con la inseguridad. Sí. El EPP es el motochorro. Claro, a ver, Seba, yo creo que es muy interesante esto porque la gente dice, bueno, ¿y qué va a hacer? ¿Cuál es el plan que va a tener Santi? Y acá hay que identificar primero lo que son políticas de Estado, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos la administración en el 2013, dijimos queremos instalar una política pública con una visión a largo plazo, porque los planes de corto plazo han sido siempre muy dañinos para las políticas públicas. Tenemos que instalar una visión a largo plazo. No podemos construir de nuestra óptica, no es Santi, no es Horacio Cartes, es la sociedad paraguaya la que tiene que construir esa visión a largo plazo. Y ahí nos embarcamos en lo que es el diseño del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. 2000 líderes de la sociedad civil se reunieron por cerca de 13 meses y definieron cuál es la visión que tenemos los paraguayos en general para construir una nación mucho más desarrollada, mucho más equitativa y que le dé oportunidades a más paraguayos. Este plan que tiene más de 70 medidas concretas, pero tiene 3 ejes particulares: reducción de la pobreza, crecimiento económico inclusivo y la inserción de Paraguay en el mundo. Tiene cada una de las áreas dentro del ámbito, lo que es la educación, lo que es la seguridad, lo que es la generación de empleo, la inversión en infraestructura, el desarrollo humano. Está definido ahí, este plan está alineado en un 90% con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fueron aprobados el año pasado por todas las naciones dentro de las Naciones Unidas. Nosotros ya tenemos ese plan también alineado a nivel local y el presupuesto está construido, el presupuesto anual está construido en función a esos objetivos. Ahora bien, personalmente a mí, Santi Peña, hay 3 áreas en las cuales yo voy a estar trabajando personalmente, donde he desarrollado un interés y donde yo creo que podemos generar un impacto para la siguiente generación. Número 1 es salud pública. Nosotros tenemos un sistema de salud pública que parte de un diseño
que ha quedado un poco rezagado. Nosotros tenemos por un lado el Ministerio de Salud Pública, está el Hospital de Clínica y por otro lado está el Instituto de Previsión Social. Para los ojos del ciudadano es todo parte del sistema de salud pública, pero sin embargo es un sistema fraccionado que trabaja de manera independiente. Tenemos que trabajar en un sistema unificado que pueda generar un servicio único e universal para toda la población. Han habido avances en esa materia durante estos años, pero quiero llevar adelante eso en la próxima administración. El siguiente es materia de educación. Hemos agotado ya el periodo en donde buscamos la expansión de la educación, el acceso a la educación. Hoy nuestro gran desafío es mejorar la calidad de la educación y eso pasa por mejorar la calidad de nuestros docentes, docentes mejor capacitados, docentes bien remunerados. Tenemos que entender de que, no sé, por decirte un ejemplo, el director del Colegio Nacional de la Capital tiene que ganar más de lo que gana un ministro de la Corte Suprema porque tiene en sus manos formar a los paraguayos más ilustres que van a probablemente gobernar. Nos llenamos de presidentes que habían sido formados en el Colegio Nacional de la Capital. ¿Por qué no podemos volver a soñar en eso? Entonces necesitamos tener docentes bien remunerados, bien capacitados y con herramientas tecnológicas e infraestructura que le permitan desarrollar esa educación de alto nivel. Y el tercer elemento es generación de empleo. Nosotros tenemos condiciones para generar empleo muy rápidamente. Tenemos que hacerlo porque hoy tenemos una gran demanda sobre una generación joven que se está insertando al mercado laboral y necesita de un entrenamiento y la inserción a su primer empleo. Entonces, perfecto. Eso automáticamente, Seba, sabemos que tiene un impacto en los niveles de seguridad. Sabemos que un niño que está mejor educado se inserta en el mercado laboral. Un chico que se inserta en el mercado laboral no tiene que entrar muchas veces en las adicciones o en la delincuencia, ¿verdad? Obviamente no podemos decir que esa es la única solución. En materia de seguridad hay que hacer muchísimo, trabajar desde la misma academia policial y militar, generar buenos cuadros policiales y militares, dotarles también de una carrera que sea clara, transparente, donde ellos puedan progresar y tengan salarios adecuados y un equipamiento para poder hacer frente a los enormes desafíos que tenemos a nivel urbano, pero también en la frontera en lo que son delitos transnacionales. Me quedo con esta frase para ir a la pausa. Lo han escuchado ustedes de boca del exministro Santiago Peña, precandidato a presidente de la República. El director del Colegio Nacional de la Capital debería ganar más que un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar sobre el tema salud pública, educación y generación de empleos más a la vuelta de la pausa. No se vayan. Salud, educación y generación de empleos, nos decía el candidato a la presidencia, el economista don Santiago Peña. Quiero ir a la parte de generación de empleo. Empecemos por el final, Santiago. ¿Vas a crear más impuestos? No, vos sabés que yo siento de que la presión tributaria tiene que aumentar, tenemos que recaudar más, pero creo que podemos generar una mayor presión a través de la reducción de la evasión, aumento de la formalización. Creo que esto nos puede generar ingresos y principalmente lo que tenemos que buscar es que el sistema tributario sea más justo. Cuando nosotros cargamos impuestos sobre quienes ya están pagando, lo único que estamos aumentando es la desigualdad, lo único que estamos haciendo es que sea más rentable ser un evasor de impuestos. En estos 4 años hemos desarmado los mayores esquemas de evasión de impuestos en la historia del Paraguay. Nos hemos ido a lugares emblemáticos como por ejemplo Ciudad del Este, donde el comercio de frontera era uno de los principales negocios que se generaban tras la subvaloración. Y bueno, hemos enfrentado esto, no es un camino fácil, es un camino muy difícil, pero sabemos que es el camino correcto porque iguala las condiciones de trabajo. Cuando yo tengo una empresa o un microempresario que paga impuestos y al lado tengo a alguien que no paga, es una competencia desleal que finalmente desincentiva la formalización de la economía. Sabemos de que una pyme que es informal accede a créditos, costos financieros mucho más altos. Por eso que esto también tiene que venir acompañado también de una mayor inclusión financiera, acceso a créditos a tasas mucho más accesibles, que eso hace que el proceso de formalización sea mucho más equitativo. Sentimos, yo personalmente, haber trabajado, creo que se han hecho algunos avances, nos queda muchísimo por delante. Creo
que en el Paraguay vamos a tener que tener un debate sobre cómo aumentar las tasas impositivas progresivamente. O sea que nuestra lucha con el tema del impuesto a la renta personal, vos fuiste uno de los proyectistas de la ley original, sabés particularmente el objetivo en ese entonces era la formalización de la economía de un Estado que tenía poca capacidad de controlar. Hoy tenemos un Estado que tiene mayor capacidad, estamos reformulando el sistema Marangatú, que no existía cuando se empezó a hablar del impuesto a la renta personal. Hoy ya vamos con la segunda generación de un sistema integrado que nos permite controlar mucho mejor, cruzar información con otras instituciones públicas como el Instituto de Previsión Social, el Ministerio del Trabajo, que hacen el control mucho más efectivo. Y tenemos que avanzar en ese sistema en donde aquellos paraguayos que tienen ingresos más altos tienen que tener una presión tributaria mayor. Sabemos que venís de una familia de gente trabajadora. Tengo el gusto de conocer no solamente a tu padre, sino también a sus hermanos, a tus tíos y a tu familia. Vos mismo lo decías hace poco cuando declarabas que tu papá te dijo a los 17 años que te iba a dejar solamente una educación, y creo que ha tenido su labor cumplida. La gente quiere saber, y sobre todo ahora que se acaba de aprobar una ley de financiamiento político, ¿cómo se va a pagar la campaña de Santiago Peña? Sí, vos sabés que interesante, Seba, porque acá también se genera pues, todo un mito, ¿verdad?, el costo de la campaña. Lo que más he gastado ha sido la suela del zapato. Me muevo en un vehículo que me prestó mi hermano. Por ejemplo, estuve en un encuentro de jóvenes donde me pidieron que vaya, había cerca de 200 jóvenes. Nosotros no pusimos absolutamente nada. Por supuesto que más adelante en la campaña va a haber que solventar algunos gastos. Esto está dentro de lo que es la estructura del movimiento Nor Colorado, donde sus componentes, sus principales referentes van a estar aportando cada uno para lo que es el tramo ya final, cuando la campaña permite spots publicitarios, también cartelería, pero hay mucho que se hace también con contribuciones de grupos que te dicen, mira, yo te puedo ofrecer remeras. Hay uno que pide, dice, necesito calcomanía, y le digo, mira, no tenemos todavía, no mandamos a hacer, y te dicen, no te preocupes, yo mando a hacer. Entonces, hay claramente mucho de fantasía sobre los costos de campaña. Hay una clara realidad. ¿Te piden algo a cambio la gente que te ofrece No, ayuda? no, absolutamente nada, Seba. Y obviamente yo ya estuve en cargo de una enorme relevancia y de poder político y económico dentro de la administración pública. Ya saben ellos cuál ha sido mi actuar, ¿verdad? Jamás he recibido ningún planteamiento incorrecto dentro del Ministerio de Hacienda. Yo creo que la gente también se da cuenta del comportamiento de uno y no van a esperar algo o solicitar algo a cambio en función a esa colaboración. Yo sí te puedo decir, hay muchísima motivación, hay realmente un apoyo de muchísima gente. Estoy sintiendo gente que ha estado afiliado por muchísimo tiempo al partido, porque mismo te dicen nunca han participado y que hoy se están involucrando. Liderazgos juveniles, empresariales, que están participando y están apoyando en la medida que cada uno puede, ¿verdad? Y bueno, yo creo que esto es muy interesante también, porque en la medida que tengamos una mayor participación, también la gente se empodera el día después, en decir, mira, Santi, yo te apoyé porque confío en vos, porque no solo en la persona, sino en lo que vos representás. Y bueno, finalmente hay gente que después se involucra en políticas públicas y quiere que el país sea manejado de manera responsable. Vos sabés, Santiago, que la política no se cambia de la noche a la mañana. Tenemos una cultura política, diría el padre Saro Vera, escribió en su obra Cumbre, que el paraguayo, un hombre fuera de su mundo, dice, para el paraguayo pues no existe la corrupción porque tiene una cultura tribal, dice. Entonces el presidente es como el papá que de hecho utiliza los fondos del Estado para utilizar para sus menesteres las cosas. Esto no significa que nosotros tengamos como un atavismo genético del cual no podamos salir, pero sí llamó poderosamente la atención hace poco en el encuentro que tuviste con los docentes, ese papelito que decía votá por Santi y vale un pancho. Que ocurre allí, ocurre en la Argentina, en todas partes. ¿Eso es un desafío? ¿Eso te parece que se va a superar? ¿Te parece que está bien? A ver, en política, decía mi amigo Gonzalo Quintana, no hay cosas buenas ni malas, sino correctas o incorrectas. ¿Te parece eso correcto? ¿Te parece un atavismo, sí, cultural, pero que se puede superar? Sí, a ver, primero que nada me enteré a través de las redes sociales también sobre eso,
La información que yo tengo, eso no fue parte de la organización. Yo no sé realmente de dónde salió eso, ¿verdad? No me sorprendería que esto haya sido preparado por alguien simplemente para tratar de desmeritar. Sí, porque yo también a través de las redes sociales, o sea, claro, nadie salió... Realmente yo estuve preguntando y realmente nadie me supo responder realmente de dónde salió eso. Y por otro lado, yo te puedo decir, Seba, que uno se va a cualquier acto y concentración, o hay un almuerzo, o hay de repente algunos refrigerios, ¿verdad? Pero es parte de una reunión. Entonces, esto fue realizado un día sábado, día no laboral, fue totalmente fuera de cualquier actividad oficial y fue organizado en un espacio donde los maestros de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia. Entonces, realmente fue una reunión muy interesante. A mí me encantó. Había realmente mucha algarabía, mucha pasión se notaba en ese encuentro. Y no hay que tratar de satanizar todo, ¿verdad? Yo te digo, en esto también he aprendido muchísimo por parte de la dirigencia, ¿verdad? Porque vivimos en un país lleno de prejuicios, ¿verdad? Los políticos son todos unos bandidos y unos soqueteros. Los funcionarios públicos son todos unos haraganes. Los empresarios son todos unos explotadores. Los de la ONG luego no quieren trabajar. O sea, vivimos en un país lleno de prejuicios y la realidad es que no es así. Uno encuentra dentro de la dirigencia partidaria realmente testimonios de vida de gente sacrificada, comprometida, con vocación de servicio. Lo mismo se encuentra en la función pública, ¿verdad? Yo trabajo hace casi 20 años en la función pública, estoy tremendamente orgulloso de mi paso en la función pública. Imagínate, un chico que empezó siendo ordenanza, hoy está a las puertas de ser presidente de la República. Yo no sé si hay muchos casos en el Paraguay o en el mundo de casos como estos. Entonces, yo creo que tenemos que también empezar a reivindicar un poco a los paraguayos de bien que encontramos en la dirigencia política, en la dirigencia partidaria, en la dirigencia gremial, sea esta deportiva o por qué no también social. Entonces, tenemos que empezar a valorar las cosas buenas que hacen las personas. Generación de fuentes de trabajo significa convertir disputas. Digo disputas porque mirando a futuro, evidentemente vemos la renegociación del tratado con Itaipú como una cuestión central. Tenemos que convertir las disputas en recursos, el recurso en energía, la energía en oportunidades y las oportunidades en fuentes de trabajo. ¿Qué está pensado para la binacional, Santiago? Esa misma secuencia, Seba, que vos mencionaste. Nosotros tenemos que hacer lo que nos compete a nosotros. Lastimosamente, cuando uno ve la situación del Paraguay y el nivel de atraso, que mi cálculo es, estamos arrastrando cerca de 40 años de atraso. La causa no es una catástrofe climática o de un terremoto, no es una catástrofe sobre que el Paraguay no tiene la capacidad productiva. El nivel de atraso del Paraguay es la culpa de los paraguayos, que nosotros no hicimos lo que tendríamos que haber hecho. Entonces, tratar de buscar culpable en otra persona o en otro país, yo creo que es no reconocer que nosotros hemos fracasado también como país. Y muchas veces ese fracaso ha sido por no involucrarnos, por ser simplemente indiferentes, por quedarnos en nuestras casas y no participar de los procesos políticos. Entonces, tenemos que saber que para que funcione la democracia tiene que haber la capacidad de poder elegir a las autoridades, pero también una oferta electoral que le dé garantía a la ciudadanía de que haya paraguayos comprometidos que están dispuestos a trabajar por la patria. En materia de energética, yo creo que nosotros hemos fracasado en no haber hecho las inversiones que el país necesitaba para poder disponer del 100% de nuestra energía, porque se habla muchas veces de la independencia energética, en decir, ¿por qué no exigimos más? Pero ¿cómo vamos a exigir? Nosotros no tenemos la capacidad de poder traer hacia el Paraguay esa energía eléctrica que sabemos que es la que va a desarrollar y financiar el desarrollo industrial en Paraguay. Ahí te quiero poner un ejemplo muy concreto, la ANDE. La ANDE necesita 7.000 millones de dólares de inversión a una ratio de 700 millones de dólares en 10 años. Hoy en día tiene una capacidad que no llega a los 370 millones de dólares de ejecución presupuestaria. Ese es un pelota tatá, un toro candil que te va a aparecer el 15 de agosto del 2018 en caso de que... No, vos sabés que es una oportunidad, ¿verdad? Porque esa capacidad que vos decís de 370, que es lo que está ejecutando ahora, pasó de menos de 100 millones al inicio de esta administración. Esa ha sido nuestra apuesta, una inversión en infraestructura vial, infraestructura eléctrica, que nos va a permitir poder consumir ese 100% de la energía eléctrica que tenemos en Paraguay. Hoy se está construyendo la línea de 500 kV que une Ayolas
con Villa Ayes. Tenemos que hacer otra línea de 500 que venga desde Hernandarias, donde está Itaipú, que venga a Villa Ayes, para poder consumir el 100% de la energía eléctrica. Recién ahí nosotros vamos a poder sentarnos a negociar en igualdad de condiciones. Mientras no podamos disponer de nuestra energía, no vamos a tener una condición para poder negociar de manera igual a igual con el Brasil. ¿Qué hay sobre generación? Y con esto vamos a la pausa, Santiago. ¿Qué hay sobre generación? La demanda, en caso de que sigamos creciendo a una ratio del 4%, se alcanza el nivel de disponibilidad de energía para el Paraguay en el año 2026, entre el 2016 y el 2030. ¿Qué está pensado en generación? Por primera vez en el Paraguay tenemos un plan energético, una visión a largo plazo, se llama Paraguay 2040 en materia de política energética. Sí, el decreto 6092. Sí. Exactamente, entonces eso nos va a permitir poder desarrollar esa política energética más allá de la generación hidroeléctrica. Paraguay es un país bendecido, nos damos cuenta hoy de que el Chaco paraguayo tiene un gran potencial de generación de energía solar. Eso nos va a permitir que, por ejemplo, comunidades menonitas en el centro del Chaco puedan tener una generación alternativa aparte de la energía eléctrica que hoy se está llevando cerca de 1000 kilómetros desde la fuente de generación hasta las fuentes de consumo. Ahora, entonces, vos sabés, Santiago, que ahí necesitamos expertise. El expertise se genera en 15 años. Los parques eólicos que se instalaron en el Uruguay hace 5 años están generando energía experimental. ¿Dónde está hoy, no sé por decirte, el PTI? ¿Dónde están las experimentaciones sobre energía fotovoltaica en un país que, como vos decís, tiene 300 días de sol al año? Sí, bueno, Bahía Negra es un ejemplo. Bahía Negra hasta hace poco estaba quemando combustible. Ya está en proceso de implementación una planta de generación de energía solar. Eso yo creo que es un avance enorme. Hay ya intereses por parte de empresarios que han mostrado, han venido a hacer los estudios al Paraguay y tienen modelos económicos que hacen muy viable y rentable la generación de energía solar en el Chaco paraguayo. Entonces, no es que haga falta mucho expertise, esto a nivel mundial está ese conocimiento, y también a nivel local, como vos mencionaste, el PTI ha venido trabajando en esto. De hecho, la Itaipú ha instalado ya plantas de generación de energía solar en algunos destacamentos militares en el Chaco paraguayo. O sea, la tecnología se está generando. Tenemos también una ventaja que en los últimos años la tecnología ha disminuido muchísimo, el precio ha sido mucho más conveniente, que para nosotros es fundamental, porque no podemos desconocer de que Paraguay es un gran generador de energía limpia y renovable a precios muy competitivos. Entonces no es una decisión fácil tirarnos ya hacia la generación solar, pero claramente es algo que tenemos que ir trabajando, porque así como decís, en unos años más vamos a consumir el 100% de nuestra energía. ¿Cuántos puestos de trabajo, con esto vamos a la pausa, podemos generar en el sector eléctrico? Mira, no tengo el cálculo, ¿verdad? Habíamos hablado, yo me acuerdo años atrás, que por cada mega se pueden generar cerca de 200 trabajos en el Paraguay, ¿verdad? Dependiendo del tipo de industria, ¿verdad? Porque hay industrias electrointensivas que generan muy poca mano de obra, y otras industrias con menos nivel de consumo que generan mucho mayor mano de obra. Lo que nosotros hoy podemos decir sin ningún temor a equivocarnos, Seba, que en la medida que nosotros hagamos del Paraguay más competitivo, Paraguay tiene un enorme potencial productivo, no solamente en el sector agropecuario, sino también en el sector industrial. Vemos que a través de las industrias de maquila, las industrias de exportación en general, Paraguay ha generado mucho empleo en los últimos 4 años. Hoy tenemos, bajo el régimen de maquila, cerca de 12.000 paraguayos que están trabajando en trabajos formales que aportan al IPS, muchos de estos jóvenes que están teniendo su primer empleo. Entonces ahí hay una oportunidad. Vemos de que la ubicación regional que tenemos, el acceso a los mercados del Brasil, la Argentina, son oportunidades para que Paraguay sea un centro de producción en esta industria ligera, por lo menos, para dar mucha mano de obra. 1 mega, ustedes lo han escuchado, 1 mega, 200 puestos de trabajo, lo ha dicho Santiago Peña, precandidato a presidente por la ANR. Quédese para el próximo bloque, que tenemos unas últimas preguntas para el economista Santiago Peña. No se vayan, amigas y amigos. Salud, educación, generación de fuentes de trabajo es lo que estamos hablando esta noche con el precandidato a presidente de la República, el economista Santiago Peña, exministro de Hacienda de la República del Paraguay.
En esta parte final, Santiago, me gustaría encarar contigo algunas cuestiones que van a ser centrales. ¿Cómo te imaginas la conformación del Parlamento en el próximo periodo y cuál va a ser tu relación con ellos? En cuanto a la conformación, la verdad que no quiero hacer mucho pronóstico. Sí, tengo mucha confianza de que el Movimiento Honor Colorado va a ser la lista más votada. Estoy seguro de que el presidente Horacio Cartes va a ser el presidente más votado, el senador más votado en la historia del Paraguay. Lo que siento del recorrido que estoy haciendo a nivel nacional, eso va a permitir tener una lista de senadores dentro de la lista 1 del Partido Colorado bastante importante. Pero más allá de si vamos a tener mayoría propia o vamos a tener que construir esa mayoría, sí voy a apostar a una relación de mucho diálogo con el Parlamento, con ambas cámaras del Congreso. Obviamente ahí tengo una ventaja de haber trabajado 2 años y medio desde el cargo de ministro de Hacienda, he visitado mucho, trabajado mucho con las comisiones y tengo obviamente la ventaja de tener a mi lado quien va a ser el próximo vicepresidente de la República, también con experiencia legislativa, y eso claramente es una ventaja enorme. Luis Neitin, quien fue 3 veces presidente seccional, intendente municipal, uno de los proyectistas de la ley de descentralización de royalty y compensaciones, luego fue diputado nacional y hasta hace poco gobernador del departamento de Itapúa, tiene una ventaja enorme para poder ser ese vínculo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero básicamente va a ser una relación de mucho diálogo, construcción de consenso. No es un trabajo fácil, se conjugan muchos intereses políticos para cada proyecto. Y bueno, creo que ese es el gran desafío que tiene todo presidente, cómo no solamente construir, sino mantener esa relación de diálogo con el Poder Legislativo. En esta sociedad, como te decía, usando siempre la terminología de Saro Vera, porque lógicamente cuando hablamos de elecciones estamos hablando del acto más, podemos decir, más legítimo de la democracia, donde un voto vale un voto, y creo que caminando todo este tiempo y en todos estos años de trabajo lo sabes vos, como vos lo decías, gastando suelas. Hiciste una desdata para salir del padrón liberal, lo cual era un requisito aparentemente dentro de las interpretaciones que tiene el estatuto del Partido Colorado. ¿Te parece, te da temor, te da algún tipo de premura el hecho de que esto pueda significar un intento de vendetta o de bloqueo en el futuro Congreso? Digo esto porque uno nunca sabe finalmente cuál es la conformación que va a tener un Congreso en unas elecciones, suponiendo que no sea o no se den tus vaticinios y tengas que lidiar con una mayoría adversa. Sí, no, hice esto, Seba, porque obviamente esto también se ha utilizado políticamente. Desde el punto de vista legal ya no había ninguna duda. La ley electoral es demasiado clara. Del momento que uno está afiliado a un partido, la afiliación o cualquier afiliación anterior queda automáticamente anulada. Sin embargo, el Partido Liberal no quería eliminar, y bueno, tuve que recurrir a una herramienta constitucional de habeas data para poder asegurarse de que se cumpla lo que establece la ley electoral. Pero no tengo ninguna duda. Yo creo que hoy ese debate ya tiene muy poco sustento, ya absolutamente nadie se prende ante el tema de haber estado afiliado antes al Partido Liberal y hoy estar afiliado al Partido Colorado, y gracias a una modificación de los estatutos del Partido Colorado hace unos años, en el año 2011, hoy me permite ser candidato a presidente de la República cumpliendo todos y absolutamente todos los requisitos que establece el Partido Colorado. Así que imagínate las vueltas de la vida. Quienes propusieron ese cambio en los estatutos del Partido Colorado son hoy quienes se oponen a mi candidatura. Quienes promovieron mi afiliación al Partido Colorado hoy son quienes están opuestos a mi candidatura. Así que es interesante ver las vueltas que da la vida. Te hago una pregunta. ¿Cuál va a ser tu relación con el actual presidente de la República, Santiago? Se habla mucho sobre el tema de tu, digamos, dependencia, pero cuando hablo de esto no estoy hablando en términos peyorativos, estoy hablando como fue tu mentor, fue la persona que trajo al ministerio. ¿Vas a tener un nivel de independencia de él en un término medio entre un nivel de dependencia total, o vas a ser
no lo vas a decir allí, ¿verdad? Pero tenemos casos como el de Lenín Moreno en Ecuador en este momento, que se ha desprendido de la mano, entre comillas, de Correa y le ha dado la espalda. ¿Cuál va a ser tu relación atendiendo que la virtud siempre es el término medio entre dos vicios? Sí, a ver, la relación, yo tengo una excelente relación con el actual presidente Horacio Cartes. Imagínate que yo no vengo del mundo empresarial, yo no lo conocía a él antes de llegar al gobierno, no vengo del mundo deportivo. Nos unió el deseo de poder contribuir con un Paraguay mejor, nos separa generaciones diferentes. Sin embargo, ambos soñamos con un Paraguay mejor. Yo solamente he recibido apoyo durante el tiempo que fui ministro de Hacienda, cuando podría claramente haber sido, siendo secretario de Estado, tener que estar sujeto a las indicaciones que él daba, pero sin embargo solamente he recibido muestras de apoyo y acompañamiento de lo que ha sido mi gestión. Mi relación con él va a ser una relación de construcción, de diálogo, de mirar cómo podemos seguir colaborando con un Paraguay. Por supuesto que el rol de él desde el Poder Legislativo va a ser fundamental. Él va a ser un soporte político para lo que va a ser la agenda de gobierno. Yo creo que quien más quisiera, siendo presidente de la República, tener en el Parlamento un expresidente que ha sufrido muchas veces el chantaje o muchas veces el ataque y misericordia por parte de la oposición de su propio partido, la disidencia de su propio partido. Entonces, tener a alguien de que vaya a acompañar, de que sea el soporte político, de poder acompañar la gestión de gobierno, sabiendo que cuando un proyecto se para o se tranca o se rechaza en el Poder Legislativo, no se le perjudica al presidente, se le perjudica a la gente a quien uno supuestamente tiene que ayudar. ¿Sos consciente que mucha gente no tiene ese nivel de razonamiento? O sea, por supuesto, es más, Seba, te puedo decir que ese ha sido probablemente una de las principales razones por las cuales yo tomé la decisión de afiliarme al partido y luego de aceptar este enorme desafío de ir al Parlamento, de explicarle la importancia de las leyes que ellos aprueban y escuchar una vuelta tras vuelta cuando me dice el ministro, a nadie le interesa tu discurso patriótico. Y es duro, Seba, es duro. Yo estoy seguro que a vos te ha pasado en varias oportunidades dentro de la Cámara de Diputados de realmente luchar con todas las fuerzas pensando que uno está haciendo una contribución y encontrar muchas veces la miseria humana en no acompañar cosas que le van a beneficiar a la gente simplemente porque eso puede generar un rédito político coyuntural para uno u otro sector. ¿Tuviste alguna trancada con el presidente? No, vos sabés que no, Seba. Y mira que le he puesto en muchos apretes políticos al presidente porque el trabajo del ministro de Hacienda no se caracteriza por ser muy popular. Nuestra gestión es siempre una gestión muy ingrata. Cobrar impuestos no te genera muchos amigos y distribuir recursos siempre limitados para necesidades ilimitadas no tampoco te genera muchos adeptos dentro del mismo gobierno, dentro del mismo gabinete. Entonces, en cada momento he recibido muestras de apoyo. El presidente siempre me ha pedido que mantenga dos principios. Uno, que todo lo que haga lo haga pensando en la gente, que le ayudemos a la gente a que pueda tener un mejor vivir. Y lo segundo, que lo haga con transparencia, que todo lo que haga esté dispuesto a demostrarlo, a probarlo y a defenderlo, y que claramente si yo me equivocaba tenía que rendir cuentas ante la justicia. Por último, ministro, y agradeciendo una vez más tu presencia. Decía, o dicen las personas, me acuerdo no me recuerdo la presidenta del Banco Central de Nueva Zelanda que vino aquí en la década... Ruth Richardson. Ruth Richardson decía que un presidente cuando gana el primer tiempo, que es el de las elecciones, en el segundo tiempo tiene que saber perfectamente qué es lo que va a hacer y lo tiene que hacer hablando futbolísticamente en los primeros 10 minutos. ¿Cuáles van a ser los 5 primeros decretos en caso que llegues al 15 de agosto de 2018 como presidente que vas a firmar? Sí, vos sabés que Seba, este es un tema recurrente. En varias entrevistas me preguntaban qué es el primer decreto, las primeras 5 medidas. Y mira, Seba, si yo hoy tuviese temas prioritarios, ya lo hubiese hecho. Lo hubiese hecho siendo ministro de Hacienda, cuando tuve total libertad. Lo podría hacer ahora en este diálogo fluido que tengo con el presidente y con todos los ministros del Poder Ejecutivo. La gestión no pasa por ahí. Un país no se construye solamente sobre la firma de un decreto. Esto son medidas, el día a día, la gestión, trabajar en políticas públicas, mantener un diálogo con los principales actores políticos para que podamos avanzar. Por supuesto que no te voy a mentir. El 15 de agosto voy a sentarme en el escritorio y probablemente la ley más importante que voy a sentarme a debatir para diseñarla y presentarla solamente 15 días después va a ser el presupuesto nacional.
que se presenta el 1 de septiembre de cada año. Entonces, esa va a ser una herramienta muy importante porque va a ser el que me va a permitir desarrollar los planes para el siguiente año. Vamos a implementar hay áreas demasiado importantes en las cuales tenemos que trabajar, reformas en materia de seguridad social, reformas en materia de control de los fondos de previsión social. Vos sabés que ya hay una ley que nosotros veníamos trabajando. Ojalá estas leyes puedan prosperar durante este periodo político, si no, voy a sentarme yo para articular esos acuerdos que son necesarios. Hace más de un año que tenemos una ley, un proyecto de ley para introducir mejoras en la innovación en el sector privado, un proyecto del CONACYT de $10 millones con el BID, está trancado en el Senado. Hace más de 2 años que tenemos un proyecto que mejora la educación pública, la jornada extendida y el transporte público en las escuelas rurales, también trancado en el Senado. Hay leyes pero muy importantes que ya las intentamos implementar durante este gobierno, pero lastimosamente han sido trancadas por muchas veces los intereses políticos coyunturales. Entonces vamos a trabajar en eso. Esto no pasa solamente por firmar un decreto o hacer una designación, pasa por un trabajo diario y consistente en materia de políticas públicas. Santiago Peña, muchísimas gracias por tu presencia aquí esta noche, muy agradecido. Muchas gracias, Eva, un gusto. Nosotros vamos a la pausa y al volver con las conclusiones finales de esta noche, donde hemos tenido al precandidato a la presidencia de la República, Santiago Peña, por Honor Colorado. No se vayan. Definitivamente el quinquenio que viene es un quinquenio clave para la historia del Paraguay. Pocas veces la población paraguaya, nosotros, quienes pensamos estar todavía con vida, lógicamente, en 5 años más, ha tenido la posibilidad de vivir un episodio tan importante como va a ser para nosotros la renegociación del Tratado de Itaipú, un tema que hemos abordado esta noche con el precandidato Santiago Peña. Nos ha hablado sobre algunas ideas que tienen salud pública, sobre la unificación del sistema de salud pública. Un discurso muy bien estructurado y muy bien llevado a cabo y que ha sido proyecto de campaña de varios expresidentes. Por supuesto, el deseo de todos los paraguayos es que en caso de llegar se pueda dar esta unificación del sistema de salud. Hoy los médicos ganan miseria y cuando digo miseria, las personas que están encargadas del tema de salud pública hoy en día están subvaloradas en lo que es en realidad su trabajo, así que va a tener que ser evidentemente uno de los temas con los que va a lidiar. Lo mismo el tema de educación, mejorar la calidad. Aquí hay una frase que dejó el precandidato donde dice: el director del Colegio Nacional de la capital debe ganar más que un ministro de la Corte Suprema de Justicia. Y vaya que debe ser así, ¿verdad? Y vaya que los jueces también deben ganar mejor, un tema de justicia que no alcanzamos a hablar porque también desnaturalizaríamos un poco nuestra charla política con respecto al tema concreto que son los programas de gobierno. Y en el tema de generación de empleo, sí, obviamente se repite una serie de conceptos que están contenidos ya en el Plan Paraguay 2030, temas por supuesto interesantes. Me quedé con ganas de escuchar algo más sobre el tema de seguridad, un tema que es acuciante. Obviamente la respuesta del precandidato ha sido una respuesta básica en una sociedad donde crece la generación de empleo, en una sociedad donde hay mejor educación, donde hay mejor salud pública, disminuye generalmente las tasas de violencia. Ahora, realmente hay posibilidades de generar una policía que sea menos corrupta, hay posibilidades realmente de generar un sanamiento desde adentro de la policía. Nos quedamos con ganas de escuchar eso, pero estoy seguro que lo van a preguntar y le vamos a preguntar nosotros si tenemos una próxima oportunidad. Como así también esta cara nueva que representa Santiago Peña para un partido colorado, que hace una apuesta que con él, el movimiento Honor Colorado, hace una apuesta que no ha hecho antes, candidatando a un candidato, valga la redundancia, a una persona que no viene de la militancia partidaria ni tampoco del empresariado partidario. Recordemos que sí, uno podía decir que el expresidente Guasmosi también era un empresario, pero no era un empresario colorado. Esa era la realidad, estaba identificada por lo menos, en algún momento también se habló de su afiliación liberal. Que en el tema de las elecciones de las internas coloradas, señoras y señores, es muy importante.
Obviamente la capacidad del precandidato ha dado una explicación con respecto a su militancia reciente dentro del Partido Colorado, pero el juez final serán los electores del Partido Colorado, las bases del Partido Colorado, que darán el sí o el no el próximo 17 de diciembre. Por último, invitarles a todos a que sigamos escuchando las propuestas de los candidatos. En este espacio de debate queremos seguir trayendo a todos los precandidatos a presidente de la República, porque el quinquenio, como repetía, que vamos a vivir es un quinquenio clave para el desarrollo del país. El futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos y nuestro futuro, estamos hablando, yo le hice una pregunta muy importante al precandidato sobre el tema de la saturación en la capacidad de disposición de energía eléctrica que amenaza al Paraguay entre el año 2026 y 2030. Es un tema complejo. No podemos hacer más represas, señores. Las represas se hacían en época de la dictadura. Y hay muy poco invertido en materia de innovación y desarrollo. Realmente, si nos vamos a los ejemplos, la energía atómica, por ejemplo, te lleva 30 años de desarrollo, la energía eólica y la energía fotovoltaica, unos 20 años, 15 años, siendo optimista en materia de generar la expertise aquí, y sobre todo ver también las fuentes actuales de generación de empleo que mencionó el precandidato con el tema de la maquila y demás. El gran desafío es saber qué van a dejar aquí de conocimiento para que el día que se vaya la maquila a un lugar que les sea más barato, queden gente realmente capacitada. Y sobre todo, qué vamos a hacer con la gente que se fue a estudiar ahora al exterior, becados por el gobierno, que puedan venir a cumplir un rol específico en la sociedad. Esta ha sido una noche de debate. Agradecemos muchísimo su presencia, su atención y su seguimiento hasta el final de esta entrevista. Nos vemos la próxima semana con más debate. Muchas gracias.